buenas tardes a todos. Gracias una vez más por estar acá. Ya hicimos la presentación más larga la vez pasada y les contamos un poquitito de qué se trata el proyecto y todo. Así que solamente unos avisos y dejamos que la vez pasada nos quedamos con ganas de más, así que no le queremos robar tiempo a Ale. Simplemente algunos avisos muy cortos. Recuerden, por favor, completar la asistencia. Nos dice la gente de la escuela, a la que le volvemos a agradecer muchísimo que nos presten su casa virtual para este tipo de actividades, que van a estar mandando el link de asistencia varias veces durante el taller, así que no se preocupen si no llegan a verlo la primera vez, lo pueden agarrar en algún otro momento. Y otro aviso es también pedirles una colaboración. Alrededor de unos 10 minutos antes que termine el encuentro de hoy, vamos a estar mandándoles un link con una pequeña encuesta que no les va a llevar más de 2 minutos completar. Y para nosotros es fundamental porque nos sirve para entender en qué podríamos mejorar o por dónde fueron las cosas que más les gustaron y dónde, en definitiva eso, dónde mejorar para que estas actividades sean cada vez mejores. Así que sí les pedimos esa colaboración. Por ahí no se pierdan el final del encuentro con Ale, que va a estar buenísimo, pero cuando termine, cópiense ese link y tómense unos minutitos para completarla. Así que dicho eso, nuevamente gracias a todos y los dejamos con Ale, que haga su magia. Bueno, muchas gracias. En Argentina es difícil hacer magia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Para darle continuidad un poco a lo que hemos venido charlando y conversando, la lógica ya la han conocido desde la clase o el encuentro anterior, ¿sí? Interrumpan cuantas veces quieran, ¿sí? Eso es lo saludable en este tipo de actividades. Participen, que si la sé responder, les digo, la respondo, y si no la sé, les digo, no sé, ¿sí? Pero un poco la lógica va a ser esa. Primer aviso importante, mi oficial de algún modo es de 18 a 18:10 hacemos un corte, con lo cual a ella tienen su pequeño incentivo para decir el plomo de Chamatrópolis nos da un poquito de aire para tomar un café de 18 a 18:10, ¿sí? Ese es un poco el único aviso importante desde ese punto de vista, ¿sí? Bien, en la charla anterior, ¿sí? En la primera parte de esta actividad, en realidad, habíamos arrancado hablando de algo que era bastante, entre comillas, poco visible, que es toda la cuestión vinculada a la cronobiología y la ciencia del sueño y cómo eso impacta nuevamente en la vida cotidiana, en la vida laboral general y en la vida judicial y abogaderil en particular, ¿no? Hablábamos de los tiempos, etcétera, etcétera, con lo cual, eso para que tengan más o menos, nos vayamos situando desde dónde veníamos. Luego de eso, ¿sí? Nos enfocamos mucho en las diferenciaciones del sistema dual de procesamiento y de toma de decisiones, sistema 1 y 2 de Kahneman, ¿sí? Y empezamos a enumerar y a explicar con algunos ejemplos también algunos de los sesgos cognitivos que yo les mencioné que hay contabilizados al día de hoy aproximadamente 200, en un número que no para de crecer, pero quédense tranquilos que no íbamos a abordar la vez anterior ni ahora tampoco esos 200 sesgos, no solamente porque sería largo, sino porque, en mi opinión personal, hay una cuestión que creo que es importante marcarla en el mundo de la ciencia también, al cual no se ve, que no obstante el mundo de la ciencia tiene sus pulcritudes y tiene sus estándares altos, también tiene sus ambivalencias y vacilaciones que se relacionan, por ejemplo, con el hecho de que hoy en día hay una suerte de carrera para descubrir nuevos sesgos, ¿sí? Y en el afán de descubrir nuevos sesgos, generalmente suelen ser gran parte de ellos pequeñas variantes o subsesgos y que van atados generalmente a algunos resultados de experimentos que se van llevando adelante con datos medio amarillistas, de impacto, para tratar de alguna manera de progresar en esa carrera científica, ¿no? Que es un objetivo muy legítimo de los científicos, pero también a nosotros nos tenemos que ver con cierto espíritu crítico para no caer de alguna manera en aquello que hay un autor alemán que es contrario a Kahneman, que él pondera, tiene un libro llamado Decisiones Intuitivas, eh, que pondera de algún modo, ¿sí? O reivindica la actuación intuitiva, ¿no? Y señala este profesor que hay una especie de metasesgo, haber sesgos por todos lados, ¿no? De algún modo eso es muy relevante y muy importante para tener presente en el mundo de hoy y para poner algunos paños fríos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que
Obviamente los contenidos de la economía de la conducta y de las neurociencias suelen ser muy disruptivos, como todo lo que es disruptivo suele, cuando uno se engancha, suele generar cierto entusiasmo y uno dice, bueno, empieza a mirar todo con ese prisma, o eventualmente mucho con ese prisma, pero también el gran desafío es llevarlo a su justa medida, de alguna manera, ¿no? Es decir, dónde nos aporta y dónde lo clásico no cambia, ¿no? O sea, mezclar un poco lo clásico, lo de siempre, con las nuevas herramientas, que de eso se trata generalmente la gestión. No todo es innovación. Si yo tendría que innovar absolutamente en todo, ¿sí? Seguramente me iría mal, chocaría la calecita, ¿no? Bien, entonces en ese marco, ¿sí? De esos sesgos que hablamos, si bien hay 200, ¿sí? En mi opinión personal hay muchos que no tienen trascendencia ni siquiera mencionarlos porque son variantes en las cuales suelen provenir de algunos estudios de los últimos 10, 15 años que han buscado algún resultado impactante para ganar ranking en alguna de las revistas científicas relevantes, en Science, en Nature, etcétera, etcétera, pero no necesariamente porque aporten algo genuino, o por lo menos sustancial. Les diría que la gran mayoría de sus inconsistencias conductuales, ¿sí? Se van a deber aproximadamente a 15, 20 sesgos, que son los que nosotros tenemos pensado trabajar acá. El resto alguna vez son variantes de algunos otros, ¿no? Entonces, por eso les decía que nos enfoquemos en esa situación. Acá aplica de alguna manera una regla de administración que es muy útil, que es lo que se denomina la regla de Pareto, algunos la deben conocer, algunos que se dedican a cuestiones de gestiones de estricto de administración, que básicamente les dice, la regla no escrita, que algunos hablan de regla 80-20, pero en realidad los porcentajes son arbitrarios. Básicamente les dicen que, por ejemplo, si estamos hablando de administración de tiempo, el 20% de las cosas menos importantes me lleva el 80% del tiempo y el 80% relevante le dedico el 20%. Si yo lo tendría que trasladar a la experiencia del juzgado, de la cámara, del estudio jurídico, sería, me dediqué el 80% de mi día laboral a pavadas, ¿sí? Contestar mails, etcétera, etcétera, a mandar WhatsApp, reuniones, etcétera, y le dediqué el 20% al trabajo que me importaba o que era prioritario, que era la demanda, la contestación, el borrador del proyecto de voto, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay cuestiones vinculadas a la asignación de tiempos. Bueno, en materia de sesgos, trasladando esa regla, sucede algo parecido. Podríamos decir, ¿sí? Porcentajes más, porcentajes menos, o sin hablar de porcentaje, la mayoría de nuestros comportamientos inconsistentes se deben a un grupo reducido de sesgos, ¿sí? No a los 200 sesgos, sino aproximadamente 15, 20 sesgos, ¿sí? Y los otros 180 sesgos residuales puede ser que existan o ser ligeras variantes de otros, pero no impactan de lleno en el amperímetro de nuestras conductas. O sea, cuando ustedes digan, bueno, ¿cómo queremos mejorar eventualmente cuestiones de salud organizacional o conductas o ambivalencias o inconsistencias en el comportamiento del Poder Judicial? Bueno, enfocarse en poco. Este es como cuando uno dice, bueno, hagamos limpieza general de la casa, ¿sí? Vieron que en la limpieza general, lo más fácil es al principio, cuando ha hecho todo un despelote, que uno dice, bueno, la primera hora limpió un montón, pero después, a medida que van pasando las horas y va estando cada vez más limpio, ¿sí? Más allá que hay algunos obsesivos como yo, por ejemplo, levanto la mano en el cual empezás a buscar una cosita, un papelito que quedó, etcétera, etcétera, el costo va creciendo sustancialmente y capaz que después de las 5 horas, la sexta hora, se le dedica una hora y no se nota la diferencia, ¿sí? Entonces, apuntemos primero el grueso en el caso que uno quiera aplicar todos los conocimientos de behavioral science, de todo esto que es ciencias del comportamiento y neurociencias a la gestión, ¿sí? Apuntando al grueso, ¿sí? Después habrá tiempo seguramente de adornos, pero primero apuntar al grueso, el que está explicado por 15 o 20 sesgos fundamentales. No es muy diferente a lo que se busca con con ciertas herramientas de automatización o cuando pensamos eventualmente en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito judicial o al ámbito legal, ¿no? Sin perjuicio que ahí hay cuestiones de escala en las cuales los planes más cautos aconsejan decir, bueno, hagamos planes pilotos con algo muy sencillo inicialmente, una vez que le agarro la mano lo voy haciendo escalar y así, ¿sí? No enfocarse de entrada con querer ir al detalle total o querer hacer una inteligencia artificial que nos haga volar de acá a Marte en 5 minutos, ¿sí? Vamos primero empezando por el principio. Bueno, en esto de la ciencia del comportamiento pasa un poco lo mismo, ¿sí? Y no todo se explica por sesgos cognitivos, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho referencia al concepto de ruido organizacional, que es un concepto que plantea
Kahneman, en ese libro que les había mencionado, y que Mariana Sánchez Caparrós decía, me tenté por comprarlo, que estaba justo allí en Buenos Aires, creo, hace referencia a todas aquellas inconsistencias que la ciencia aún no le ha podido dar de algún modo una explicación, solamente constata que hay algo que no funciona bien, pero todavía cuesta entender por qué eso no funciona, ¿sí? Eso en realidad de algún modo es poner en su debido eje los conocimientos que trae la economía de la conducta y las neurociencias, ¿no? Que la otra estaba leyendo un artículo muy interesante que hablaba de una suerte de crisis de la mediana edad de la economía de la conducta. O sea, que si la economía de la conducta, como variante de las neurociencias, algo que existe desde hace 50 años, es de donde surgieron todos estos estudios de sesgos, etcétera, etcétera, pero muchos notaron una suerte de parate, ¿sí? Como pasa con la crisis de la mediana edad, en la cual uno se para y dice a dónde voy a ir, ¿sí? Y empiezan a aparecer múltiples cuestionamientos de otras ramas, por ejemplo, ¿no? El principal cuestionamiento que se les hace, por eso les quiero mostrar un poco la película completa, no me interesa hablar ni a favor ni en contra de los sesgos ni de los planteos de las neurociencias, pero sí de alguna manera aportar elementos que nos permitan ver la película completa. Plantean que si bien los hallazgos planteados por la economía y la conducta, las neurociencias en general, suelen ser veraces, o sea, en el sentido de que traen cosas piolas, llamándole en lenguaje claro, no mueven el amperímetro de gran parte de la parte sustancial de la conducta y del comportamiento, tanto individual como organizacional, como diciendo, sí, esto existe, pero los porcentajes de mejora que yo podría obtener a partir de esta situación no suelen ser significativamente relevantes, ¿sí? De hecho, los defensores de la economía neoclásica plantean un poco eso, que por ejemplo, que si hay algo que genera distorsiones en precios, por ejemplo, siempre hay alguien del mercado que puede corregir ese precio y racionalizarlo de alguna manera. Es un tema de defensa de la competencia que en ese tranquilo no lo vamos a hacer, no vamos a hacer referencia acá. Pero sí me importa mucho enfocarnos en el concepto de incertidumbre, el concepto de sistemas complejos, de lo que se denomina teoría del caos, porque está muy aplicado, es una especie de, entre comillas, otra biblioteca enfrentada al tema de la economía de la conducta, pero que es muy relevante sobre todo en nuestra función, ¿sí? Allí se apunta fundamentalmente a aquello que mencionábamos en la clase anterior de el famoso efecto mariposa, ¿no? El aleteo en una mariposa en Nueva York puede generar un tsunami en el sudeste asiático, ¿no? Esa es una teoría que viene del mundo de la meteorología, de la climatología en realidad, que lo que plantea es que una variación que puede ser mínima en una condición inicial puede llegar a generar la suerte de tsunami después a posteriori, es un cambio gigantesco a posteriori. ¿Esto por qué es importante? Porque yo lo aplico a, supongamos que el día de mañana el Poder Judicial de Tierra del Fuego dice, bueno, establecemos una Natch Unit, por ejemplo, una unidad de empujoncitos y a su vez establezcamos un plan de automatización y de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, iniciativas que pueden ser muy ambiciosas y está muy bien que así sean. Lo que hay que tener presente es que cualquier cosita eventualmente que se me puede escapar en el diseño inicial, en la programación inicial, me puede generar un maremoto después, ¿sí? Con lo cual hay que ser extremadamente lentos en el buen sentido, ¿sí? O cautos o prudentes, ir avanzando paso a paso, ¿sí? En esa detección de situaciones iniciales que pueden traer algunas dificultades a posteriori. Por ejemplo, imagínense que ustedes digan, vamos al caso de inteligencia artificial, vamos a automatizar, ¿sí? Las sentencias de juicios ejecutivos, por ejemplo, ¿no? Uno diría, bueno, es copiar, pegar, en grosso modo dicen algunos los detractores, con lo cual esto lo podemos automatizar. Bueno, ahí vamos a tener que tener presente un montón de variantes que pueden llegar a ser sutiles, pero que podrían llegar a mover fuertemente el amperímetro y hacer fallar este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, los tiempos vamos al caso de, imagínense que siempre hay situaciones en transición en el derecho. Por ejemplo, hoy el esquema de violencia de género y violencia familiar precisamente es un tema que justo viene en transición y vienen cambiando paradigmas, ¿sí? Si uno pensaría o hubiese diseñado un algoritmo, ¿sí? Que detecte situaciones de violencia, por ejemplo, en el año 2003-2004, ¿sí? El algoritmo hubiese sido diseñado de tal manera. Ese algoritmo hoy nos serviría para esto. ¿Por qué? Porque la concepción que tenemos, ¿sí? La centralidad, la velocidad y los tiempos de respuesta que tiene que dar la justicia son totalmente diferentes. Con lo cual,
poner sobre la mesa todo eso que es incertidumbre, todo eso que es imprevisible, que de alguna manera ni las neurociencias ni la economía de la conducta lo va a poder solucionar. Va a haber un montón de cosas en las cuales sí se van a poder encorsetar problemas, se van a poder plantear de algún modo soluciones muy útiles, pero no podemos de alguna manera guionar todo un comportamiento organizacional ni guionar toda una conducta humana. Sí podemos de alguna manera protocolizar, achicar, condicionar márgenes de maniobra, pero siempre ese ámbito de la libertad humana y de los comportamientos imprevisibles van a poner sobre la mesa situaciones de lo más imprevisibles, ¿no? De algún modo ahí se hace realidad aquel concepto de Nassim Taleb cuando escribió aquel libro de Black Swan, ¿sí? El cisne negro, que dice: la vida está llena de eventos imprevisibles, tanto en magnitud, en calidad como en cantidad, ¿sí? Con lo cual se pueden hacer predicciones, pero las predicciones siempre va a haber que establecerles un margen de error para ganar algún margen de maniobra, ¿sí? Con lo cual, todo lo que digamos a partir de ahora, en materia de economía de la conducta y neurociencias, y lo que dijimos en la clase anterior, sí, entre comillas, tomarlos entre pinzas con el buen sentido. No porque no me guste, al contrario, a mí me encanta esto y gran parte, estoy convencido que gran parte de estas herramientas nos pueden servir, pero una definición responsable de esto es avanzar como cuando uno está en un piso encerado, con el cual se puede pegar un porrazo si es que avanza rápido, de manera medio irreflexiva. Para que se den una idea, ¿sí? Todavía sabemos muy poco del funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? Poco a poco, yo creo que les había hecho mención, no estoy del todo seguro, a el proyecto Brain en Estados Unidos, en el cual tratan de, para el año 2030, un proyecto iniciado bajo la... ahí habla, dice Elizabeth, algo de la idea de los jueces robot, ya vamos a hacer alguna mención al respecto. En la administración Obama se hizo un proyecto que se llama Brain, ¿sí? Que es un proyecto para de alguna manera mapear todo el funcionamiento fisiológico del cerebro humano, ¿sí? Todavía se conoce muy poco de eso, e incluso si uno quisiera ser más cauto, hay un gran debate en el ámbito de las neurociencias y de la filosofía de la mente sobre si es que hay monismo o dualismo, o sea, si el cerebro es lo mismo que la mente o si la mente es algo más que el cerebro, con lo cual aún, imagínense que ustedes en 2030 puedan describir todo el funcionamiento del cerebro, tendrían capaz la mala noticia que la mente no es lo mismo que el cerebro. Entonces la mira se nos aplaza, o el horizonte se nos aplaza cada vez que queremos llegar hacia algo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los avances que va haciendo la ciencia, más allá de las famosas frases de a hombros de gigante y esas cosas trilladas, lo cierto es que son provisorias, ¿sí? Si nosotros tendríamos que dar esta charla el año que viene, ¿sí? Y acá dice, por ejemplo, acá arriba a la izquierda, grabando, yo lo primero que diría es, no escuchen nada de lo que dice grabando, porque es como en aquella serie, este mensaje se autodestruye en 5 minutos y posiblemente haya que revisar gran parte de la bibliografía y de las pocas certezas científicas que hay sobre este tipo de temas, ¿sí? Pocas, pero muchas, o sea, pocas relevantes, o sea, dependiendo contra qué, pocas contra lo que falta, pero muchas con respecto al lugar del cual se partió. En ese marco, con esas aclaraciones, ¿sí? Vamos a proseguir hablando de sesgo. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces uno cuando, o por lo menos mi experiencia con distintos alumnos y personas que se entusiasman con la ciencia del comportamiento es, salgamos a hacer 2 más 2 es 4 y no siempre 2 más 2 es 4. ¿Sí? Hay un margen de maniobra muy grande no es para fallar, pero sí para corregir eventualmente. Y el comportamiento y la persona, recuerden que es el objeto más complicado de estudio que pueda haber, ¿no? Nosotros mismos, y con toda nuestra complejidad a cuestas. Dicho eso, entonces, sí, vamos a proseguir hablando de algunos sesgos que no estaban trabajados en la clase anterior, ¿sí? Y de algunas otras nociones que son curiosidades de la ciencia del comportamiento, pero también no necesariamente sesgos, pero sí muy relacionado con este tipo de cuestiones que veníamos hablando, ¿sí? Cada tanto voy a ir frenando para ver el chat y contestar algunas de las preguntas como alguna que mencionaron recién de los jueces robot, que la voy a tratar de echar en un huequito que vaya teniendo. Bien, un efecto que es tremendamente importante, hablando de los sesgos cognitivos, ¿sí? Me pueden preguntar obviamente de sesgos que no se acuerden o que quieran repasar de la vez anterior, no hay ninguna clase inconveniente. El efecto dotación
viene de la noción dote del derecho romano, ¿sí? Ahí tienen algo jurídico para los jurídicos románticos que dicen quiero un poco de derecho clásico, bueno, también me gusta el derecho romano, la famosa dote, ¿sí? Lo que llevaba cada uno al matrimonio. Bueno, el efecto dotación hace referencia a que las personas tenemos una tendencia a sobrevalorar lo propio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es que hubo un estudio interesante en esto que les digo de estudios de impacto, que siempre se suelen buscar y que es una crítica que se le hace a la economía y la conducta, a las personas se les decía cuánto pagarían por la entrada para el Super Bowl, por ejemplo, el Super Tazón, la final del fútbol americano, que es el evento deportivo más importante en Estados Unidos. ¿Cuánto pagarías por una entrada de localidades agotadas? Supongamos decía $3.000, por decirles, ¿no? Ahora bien, luego a la persona en el experimento se le decía que era propietario, o sea que ella era la que había obtenido un ticket de los difíciles, por cuánta plata se desprendería. Y la persona, por ejemplo, se desprendería solamente por $15.000. Entonces se genera una inconsistencia. ¿Cómo? Cuando es tuyo vale 15.000, cuando es de otro vale 3.000. ¿Sí? Fíjense que eso lleva a un terreno que es lo que suele generar en términos de Luan Economics, de economía, es a una limitación y afectación del óptimo de transacciones. Cuando Alejandro, Jerry y yo él dice 15, yo digo 5 y no hay punto de acuerdo, lo más posible es que eso se transforme en una negociación o una operación frustrada, ¿sí? Porque no se acerca, no se cruza la oferta y la demanda. Bueno, ese efecto de dotación hace que sobrevaloremos de alguna manera lo propio, las posesiones propias, también se genera ese efecto con las opiniones o las posturas propias y se desmerezcan de algún modo las ajenas, ¿sí? No pasa solamente por el hecho de que uno dice, esta persona tiene el defecto de valorar lo propio, valorar la opinión propia y desmerecer la ajena, sino que todas las personas en mayor o menor medida tenemos la misma falencia cognitiva o característica, ¿sí? Obviamente con matices, algunos más que otros, etcétera, pero recuerden que los sesgos son de algún modo universales, ¿sí? Entonces, ese efecto produce este tipo de situaciones. Tenerlas presentes, ¿sí? Cuando un cambio de gestión importante en una institución, como puede ser el Poder Judicial, dice, implica un cambio de oficina, ¿sí? O sea, la oficina de Facundo Cabral va a ser la de Lorena Boscovich, la de Lorena de María José Flores y así, porque se pueden llegar a generar cuestiones que de la racionalidad uno diría, ¿qué tiene cambiar la oficina del tercer piso por la del sexto? Y no, el del tercero valora mucho su oficina y el del sexto la suya y eso genera dificultades enormes. ¿Esto por qué? Porque en el ámbito de lo que se denomina neuroarquitectura, por ejemplo, que es el impacto de algún modo de la creación arquitectónica y de los espacios en el comportamiento de las personas, hay muchas ideas, se viene trabajando mucho eso. Si, por ejemplo, muchas veces viene acompañado un gran cambio de innovación con sea un edificio inteligente o sin caer en el edificio inteligente, el concepto, por ejemplo, de ciudad judicial o de determinados tipos de estructuras que fomentan, por ejemplo, la horizontalidad. Yo podría decir, bueno, dado que el Poder Judicial es extremadamente vertical, que lo es en comparación a otras organizaciones, ¿qué pasaría si yo elimino la noción de despachos, ¿sí? De oficinas cerradas y establezco espacios que sean, a ver, sin caer en algo tan disruptivo como un coworking, como pasa en muchas compañías, pero sí con, por ejemplo, oficinas que sean vidriadas, ¿sí? En la cual los jefes, jefas, jueces o juezas tengan oficinas vidriadas, con lo cual todo el mundo ve ese funcionamiento, estén en el mismo plano de igualdad, el último de los ordenanzas esté sentado al mismo nivel que el relator o la relatora estrella o que el juez o juez o la secretaria. Bueno, todo eso influye en la forma de relacionarnos entre las personas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones las tengamos presentes porque a veces pueden empezar a aparecer elementos puros neurocientíficos, como la neuroarquitectura, que va a decir que, por ejemplo, se puede fomentar la horizontalidad en las organizaciones con la propia estructura o con la estructuración de los espacios físicos, ¿sí? Y ahí empiezan a jugar cuestiones tan interesantes como los espacios verdes, no los espacios verdes, si establecemos pasillos largos o no, dónde ponemos las máquinas de café, si establecemos pasillos largos o no para que se genere o no encuentros casuales las personas e interactúen más, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se puede de alguna manera guionar y hay muchas compañías, sobre todo en Silicon Valley, que apuntan fundamentalmente a diseñar los espacios en pos de los comportamientos que quieren
incentivar, ¿sí? En la lógica de las organizaciones, eso tiene algún tipo de relevancia. Obviamente, tomo nota que generalmente gran parte del Poder Judicial los manejamos en edificios que son bastante vetustos y antifuncionales, ¿no? De pasar en Tierra del Fuego y también pasa en Tucumán, donde vivo. Pero cada tanto hay ideas, de hecho en Tucumán en este momento la hay, y si nos mudamos todos a tal lado y si hacemos, bueno, cuando diseñamos ese tipo de herramientas, la gestión también está influida por cómo dispongo del espacio físico, ¿sí? Nuevamente, no caigamos en los determinismos. No es que si yo pongo todas las oficinas en el mismo piso y al juez al lado de la ordenanza, de golpe vamos a tener una horizontalidad total. No, no hay determinismos de conductas, pero sí hay condicionamientos que se van generando, ¿no? Les doy un ejemplo muy concreto de esto. El primer estudio grande que se hizo en neuroarquitectura fue en los años 80 y compararon la situación de un paciente que tenía una ventana con vista a un jardín verde y otro que tiene una vista a un edificio puro y duro de ladrillo, bien cemento, ¿sí? Bueno, los tiempos de recuperación de uno y otro fueron bastante diferentes y los tiempos de administración de analgésicos y este tipo de medicamentos también lo fueron. O sea, ese tipo de cuestiones influyen en sí en el estado de ánimo. Ahora bien, ¿eso cura? No, no cura. Bueno, ¿eso va a transformar a un juez o jueza muy arbitraria en algo copadísimo? No, tampoco, pero sí va a condicionar gran parte de la conducta desde ese punto de vista. Ese es el efecto dotación, pero también al mismo tiempo, como decimos una cosa, decimos la otra. Las transacciones que se deben dar de este sentido, cuando uno dice, bueno, tengo que abandonar mi espacio por otro, tengan presente que las personas nos cuesta abandonar o tenemos una tendencia a valorizar muchísimo lo propio, ¿sí? Eso es de bastante relevancia para mencionarlo. Luego, otro efecto, otro sesgo de mucha relevancia es el famoso efecto encuadre, el efecto marco. Y esto, los abogados, las abogadas, somos especialistas en esto. Depende cómo presente las opciones, ¿sí? Incido fuertemente en el comportamiento ajeno. Por ejemplo, si estamos, ya que usamos el ejemplo de salud, si decimos, estamos hablando de un tratamiento complicado, una persona que está con problemas de salud y que eventualmente puede haber un riesgo de muerte. Si yo le digo, este tratamiento experimental tiene el 95% de chances de ser exitoso, yo digo, ¿dónde firmo? Si por el contrario me dicen, ¿sí?, que 5 de cada 100 personas mueren, ¿sí?, me pongo más racional y digo, probemos otra cosa, no hay algo que sea más seguro, etc. Fíjense que en los dos casos estamos hablando de un 95%. Sin embargo, cómo presente la información influye poderosamente en la situación puntual, ¿sí? Esto tiene una relevancia enorme también en un aspecto que es bastante poco visible, que es la argumentación, ¿sí?, y la teoría de la argumentación jurídica. Cuando yo establezco, cuando yo expongo los considerandos, las razones de una sentencia, ¿sí?, como fundamente, no es solamente fundamentar de manera racional, sino la cuestión vinculada a la persuasión en el mensaje de la sentencia pasa por estos lados también. Fíjense que en el caso anterior, una sentencia sería fundada, tanto se dice 5 de cada 100 se mueren, como se dice el 95% vive. Sin embargo, el impacto en el destinatario del mensaje es diferente si yo lo digo de una manera o de otra. O sea, la forma de escribir, el cómo escribir, también hace, no a la fundabilidad en sentido amplio, pero sí a una fundabilidad de la sentencia en el sentido de que el fundamento logró el argumento de convencer o por lo menos de que la otra persona lo considere razonable, ¿sí? En épocas en las cuales el Poder Judicial está tan cuestionado, no es solamente que haya una hilación, ¿sí?, que se cumple el deber de resolver de manera fundada el artículo 3 del Código Civil y Comercial, sino también que los fundamentos logren conmover, ¿sí?, la lógica del destinatario del mensaje, ¿sí? Y ahí apuntan, por ejemplo, las tendencias vinculadas al lenguaje claro, por ejemplo, tienen algo de esta filosofía, ¿sí? No solamente que el acto jurisdiccional sea un acto pulcro desde el punto de vista estrictamente técnico, sino también que tenga, ¿sí?, ese condimento que persuada, ¿sí? De hecho, cuando nosotros en una sentencia tenemos argumentos holding y argumentos obiter dicta, ¿sí?, tenemos, para hacer un pequeño repaso, acá es una cuestión clásica de derecho, de las aburridas para algunos, a mí me gustan. El argumento holding es lo que sostiene la sentencia, lo que dice, esta sentencia salió para este lado por tal razón,
¿sí? El obiter dicta, ¿sí? Es el relleno, es el famoso a mayor abundamiento encima te digo que tal cosa. O sea, y aún si fuese tal situación, pasa tal cosa, ¿sí? O sea, no es definitorio, pero le da poder persuasivo a la sentencia. Es un argumento al cual recurren mucho los tribunales superiores de justicia, las cortes, para guionar comportamientos futuros o para dar señales, ¿sí? Uno podría decir, te rechazo la demanda, pero ojo que si hubiese sucedido tal cosa, podría haber sido la respuesta tal, ¿sí? Ahí la corte, por ejemplo, podría decir, bueno, te rechacé la demanda, pero, ¿sí? Ojo que si esto hubiese sucedido de tal o tal manera, ¿sí? Hay veces se cortó el audio. ¿Viene mal mi conexión? ¿Perdón? ¿No? Ok. No, se escucha bien. Ah, perfecto. Justo leí en el chat, no, digo capaz que no se escuchaba bien. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? También hay señales, ¿sí? Desde la ciencia del comportamiento en el cómo escribir para intentar lograr un mensaje, ¿sí? O sea, yo quiero decir tal cosa, esto pasa mucho. No sé cuántos hay acá que puedan trabajar en el TCJ o en cámaras en las cuales a veces hay que mandar señales, ¿sí? Un tribunal de justicia muchas veces manda señales y no solamente resuelve casos, ¿sí? Siempre se mira con un ojo el expediente y con el otro, ¿sí? El impacto. Recuerden aquel fallo histórico de la Corte Suprema de la Nación cuando decía los jueces se tienen que hacer cargo de las consecuencias económicas de sus decisiones, también se tiene que hacer cargo de las consecuencias de sus decisiones en general, ¿sí? O sea, el caso no resuelve solamente un caso. Entonces, dentro de ese punto de vista, ¿sí? Tener presente este efecto, encuadro, marco, que no quiere decir que ustedes van a manipular al destinatario del mensaje, ¿sí? Como podría decir alguien. Obvio que ustedes si presentan la información de tal manera es más vendible que de tal otra. Decíamos lo del 95% y el 5 o el 5 de cada 10 e impacta diferente. Pero sí tener particularmente en cuenta que esto sucede. ¿Sí? Luego hay otro tema que es relevante, esto también en lo que es la gestión. Acá es un punto que es, creo que el caso Akumar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia ambiental fue paradigmático, tristemente paradigmático a mi entender, que es el hecho de que la ejecución de la sentencia tiene mucho de gestión, ¿sí? O sea, generalmente hay una parte jurisdiccional, ¿sí? Cuando yo termino un pleito, pero que después la ejecución tiene mucho de gestión, ¿sí? Y muchas veces en las gestiones donde a veces hacemos agua, ¿no? Y acá aparece un concepto, que es un sesgo, que se denomina ilusión de control. Las personas muchas veces ¿sí? creemos tener el control de variables que no son controlables. Y ahí es donde aparece esto que les decía de los sistemas complejos y del famoso efecto mariposa, ¿no? En Akumar, recuerdan ustedes que se dijo, bueno, el riachuelo es un desastre, entonces, como nosotros somos los últimos garantes de la Constitución, tenemos una responsabilidad especial para llevar adelante y creemos que lo vamos a poder lograr, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, si no lo logró nadie, era difícil también, de una postura objetiva de afuera, que lo puedan lograr. Sin embargo, la Corte se embaucó en crear la autoridad Kumar, etcétera, etcétera. Al día de hoy está creando, y ya después de muchos años, serias dificultades, ¿no? No de malas ni de buenas intenciones, sino muchas veces porque tenemos muchas veces la ilusión cognitiva de tomar control fácilmente de situaciones que no las tienen, ¿sí? Eso nos va a pasar muchas veces en distintas sentencias. Hoy en día, gran parte de los reclamos judiciales, de los reclamos hacia el sistema de justicia, no se relacionan tanto con emitir la sentencia, ¿sí? Que constituye o declara situaciones, sino con la ejecución, ¿sí? Quiero que tal persona, ¿sí? Efectivamente cumpla la sanción, no que digan que tiene una sanción de tanto, sea prisión, una multa, etcétera, sino las ideas se juegan en la ejecución. Bueno, en la justicia también. Vieron que generalmente, tanto, hacen mea culpa, tanto los abogados, las abogadas y los miembros de los tribunales en general, suelen llegar medio sin nafta a la etapa de la ejecución para adelante. Es como que pareciera que psicológicamente el conflicto termina con la emisión de la sentencia, ¿sí? Y luego, si ustedes hacen un análisis de procesos o de tiempos, van a ver que incluso, ¿sí? La labor o la intensidad de la labor del abogado que venía palo a palo haciendo avanzar un proceso y termina la sentencia, aún cuando tiene que cobrar honorarios, etcétera, se ralentiza esa actuación. Es como que logró el objetivo y de alguna manera, si se permite la expresión, afloja y relaja, y si bien después quiere cobrar, etcétera, no viene manteniendo el estándar de exigencia alto en la función. Y en los tribunales pasa lo mismo también. Se le dedica una energía X hasta el momento de la emisión de la sentencia, pero después es como que se desinfla todo bastante.
Piensen en materia penal, por ejemplo, aquellos que hacen penal seguramente podrán ver que la ejecución de la pena, por ejemplo, de las sanciones, es bastante complicado. En materia administrativa también pasa, en derecho administrativo sancionatorio, ¿sí? Entonces ahí hay puesta la ilusión de control que tienen este tipo de complicaciones. El efecto halo, ¿sí? No necesariamente, esto lo habíamos hablado un poco, pero no necesariamente aquello que parece bueno es bueno, parece una frase simple, pero no lo es. ¿Sí? Ojo con los argumentos de autoridad, ojo con, desde tiempos inmemoriales, el Tribunal Superior de Justicia viene diciendo tal cosa, porque capaz que ese precedente se armó a las apuradas, ¿sí? O los tiempos cambiaron, o lo que fuese, y hay que cambiar urgente el criterio. A ver, el argumento de autoridad, el peso de la historia influye, sí, porque por algo las cosas siguen siendo como son, las costumbres, los usos y las prácticas tienen su importancia, no estoy desmereciéndolas, pero no son algo intocable, ¿sí? Muchas veces le tenemos más miedo al efecto halo que a la consistencia del argumento. Siempre nos atrevamos a cuestionar de algún modo toda esta cuestión, ¿sí? Aversión al riesgo o a la pérdida. Las personas, ¿sí? Nos cuesta, ¿sí? O preferimos, ¿sí? No perder antes que ganar eventualmente, ¿sí? O sea, le damos más importancia a no perder, hacemos planteos conservadores. En términos futbolísticos, preferimos el 0-0 antes que largarnos al contragolpe y que nos metan un gol y pierdamos 1-0, ¿sí? Siempre queremos conservar lo propio, el status quo, ¿sí? El status quo es una tendencia muy fuerte en la conducta humana y por lo tanto en el comportamiento de los tribunales. Ténganlo presente, si el día de mañana quieren lanzar un gran plan innovador, sepan que no va a ser mala onda del que se quiera oponer, sino que va a haber una inercia, una resistencia natural, porque la propia lógica del ser humano es, nos va a costar movernos de acá, ¿sí? Nos va a costar movernos de acá, con lo cual, aún de mil amores, muchos van a experimentar resistencia, y no es para enojarse con esa persona, lo sumo se la tendrá que ir llevando de a poco a una velocidad inferior a la que uno querría, ¿sí? Las personas tenemos una tendencia a plantar bandera y decir, hasta acá llegamos, vamos a ir más despacio de lo que nos gustaría, ¿sí? Eso se vincula al sesgo de mantenimiento en el status quo. Contrariamente, acá hay un sesgo que es interesantísimo. Este es uno de los no habituales, pero que sí me parece que mueven mucho el amperímetro en las organizaciones. Y está vinculado a lo anterior. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? ¿Sí? Cualquier duda me interrumpen, ¿sí? Me dicen, no se entendió, repetilo, lo explicaste mal, etc. Hay un estudio que se hizo con arqueros de fútbol, ¿sí? Analizando un montón de penales que se les patearon, ¿sí? Y mostraron que los arqueros de fútbol tienen lo que se denomina un sesgo de acción. ¿Qué quiere decir? Que contrariamente al status quo, en vez de quedarme quietito, tengo la tendencia hacia moverme, ¿sí? Los que les gusta el fútbol sabrán que, porque si tantos penales se patean al medio, no hay tantos arqueros que se quedan, ¿sí? Parados en el medio para atajar el penal, que es el lugar más sencillo del arco, de algún modo, ¿no? Ustedes verán que siempre el arquero se tira hacia un palo, generalmente. Bueno, el sesgo de acción lleva a que el arquero, a ver, esto es importante, dada una pequeña explicación técnica, capaz. Alguien puede decir, ¿por qué no mira la pelota y recién se tira? Porque por la distancia y la potencia del tiro, aun cuando vaya despacio, no hay tiempo. La reacción cognitiva es muy lenta en general a esperar, salvo que el tiro vaya muy mal pateado, no hay tiempo realmente de adivinar, de anticipar el movimiento. Entonces, la mejor opción, según teoría de los juegos, ¿sí? En términos económicos, es apostar a un costado o quedarse en el medio, ¿sí? Tratar de intuir qué va a ser el otro. Casi todos los arqueros tienen la tendencia a tirarse o a la izquierda o a la derecha, ¿sí? No se quedan en el medio. Sin embargo, es sabido que un montón de tiros van al medio. De hecho, hay penales muy mal pateados que van despacito al medio y el arquero se tira a un costado y fue gol, ¿no? Bueno, estos científicos descubrieron que en los arqueros se daba algo contrario al sesgo de mantenimiento en el status quo, que era el sesgo de acción, ¿sí? ¿Cuál es la explicación que tenía eso? Que había una cuestión vinculada a la culpa, ¿sí? De quedarme quieto. O sea, si yo, ¿por qué prefiero tirarme a un costado? Porque yo me tiré a un costado y la pelota fue hacia el otro, por lo menos
¿sí? Intenté. En cambio, si me quedaba quieto y me la tiraban a un costado, a la izquierda o a la derecha, ni siquiera intenté moverme. O sea, el costo cognitivo ahí cambiaba. Entonces, fíjense que en el fondo, ¿sí? Tirarse hacia el costado también era, en algún sentido, un mantenimiento del status quo, o sea, hacer la obvia, hacer la jugada conservadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedarte parado en el medio es la jugada arriesgada, ¿sí? Es salir del status quo. Bueno, este sesgo de acción puede estar presente también en aquellas situaciones dentro de las organizaciones, como puede ser el Poder Judicial, en el cual nos movemos, ¿sí? Porque queda mal quedarse donde estamos quietos, ¿sí? Esto pasa muchísimo cuando hay una presión mediática fuerte sobre algún asunto, tipo de asuntos determinados, en los cuales la agenda del Poder Judicial quede eventualmente marcada o copada por un tema, y quedarse quieto, quizás sería, quedarse quieto me refiero es seguir haciendo, ejecutando el plan tal cual estaba previsto, es la conducta más racional, más consistente y quizá la más exitosa, pero eventualmente una presión mediática puede hacer que yo tenga que hacer de tirarme a un costado para mostrar acción, ¿sí? Aún a riesgo de que no sea la estrategia óptima, ¿sí? Entonces ahí tienen, por ejemplo, otra característica de las organizaciones en las cuales no es tan fácil conjugar el status quo con la acción en sí, ¿sí? Una pregunta. Sí, alguien iba a preguntar. A ver, ¿quién es? Néstor, recién me estoy incorporando, perdón, a lo mejor Sí. ya hablaron de esto, pero ¿dónde cabría el Dibu Martínez ahí Eh, en ese listado? el, Mira, el Dibu Martínez es buenísima y te la voy a tratar de responder en términos neurocientíficos de economía de la conducta. Recién hablamos de la ilusión de control, ¿no? De controlar variables. El Dibu Martínez muy posiblemente crea que hablando y diciendo, mira que te como, etcétera, etcétera, controla, ¿sí? La reacción psicológica o el momento psicológico del pateador, ¿no? Uno puede decir, ¿lo controla? Sí, no. Tenemos la tendencia, ya les voy a contar cuando hablemos del sesgo en retrospectiva, que creo que lo hablamos en la clase anterior. Cuando el Dibu Martínez la ataja, uno dice, claro, la atajó porque lo hizo poner nervioso al pateador, entonces atajó. Pero no cuenta todas las veces en las cuales el Dibu le sale mal, ¿sí? El sesgo en retrospectiva dice, con el diario El Lunes uno encuentra causalidades en todos lados. El Dibu lo hizo poner nervioso al pateador y por eso se la atajó. Pero no necesariamente sucede, la ilusión de control hace referencia fundamentalmente a intentar controlar variables no controlables. De que pueda hacer poner nervioso un pateador, posiblemente sí, un poco nervioso, pero hay un gap, una brecha muy grande entre que el determinante de la conducta sea la picardía de Emiliano Martínez, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Néstor. Posiblemente sí, estoy recién ingresado, no, no empecé al principio. Igual le hicieron 3 goles este fin de semana, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, espero seguir enganchando, a ver. no, pero aún en términos futbolísticos y de la humorada, es bueno el planteo que haces para mostrar este tipo de cuestiones. El sesgo en retrospectiva fundamentalmente muestra que cuando las cosas salen bien, ¿sí? Cuando el proyecto es exitoso, yo lo suelo atribuir a que el proyecto era buenísimo. Por ejemplo, capaz que salió bien de carambola, hay un montón de elementos aleatorios que influyen o planetas que se pueden alinear para que las cosas salgan bien. No, no necesariamente el hecho de que el resultado sea exitoso se debe o hay una causalidad con respecto a la conducta previa, ¿no? Las personas, otro de los sesgos que tenemos, para vincularlo con otro, es la exacerbación de la causalidad, ¿sí? Tendemos a encontrar patrones, tendemos a encontrar causas, consecuencias y a quitarle precio a la aleatoriedad. Ese libro de Taleb, que yo les mencionaba hace un rato, era un elogio de alguna manera a la aleatoriedad. Hay un libro de él que se llama ¿Existe la suerte? ¿No? Lo que plantea es qué rol tiene lo aleatorio en todo lo que sucede en el mundo, ¿no? No quiere decir que dejemos que todo siga su curso y que salga de carambola, sino que hay que dedicarle gran tiempo a que los imprevistos vinculados al alia estén presentes, ¿no? Esto es muy habitual cuando las cosas salen bien o mal, que digo, salió mal porque tal cosa, salió bien porque tal otra, ¿no? No necesariamente, hay condiciones que son necesarias pero no suficientes, ¿no? Eso es algo bastante común de que suceda, y las personas en esa ilusión de control o de prestarle lugar al alia llevan adelante todo tipo de actividades a lo Dibu, ¿no? Hay un efecto interesante que es un subsesgo en realidad, pero vinculado al anterior, que se llama la falacia de Monte Carlo, ¿no? Que hace referencia
al jugador que en la timba de un casino, ¿sí? Por ejemplo, si salieron 5 o 6 veces el rojo en la ruleta, dice el próximo es obvio que tiene que ser negra. No, el próximo no es obvio que tiene que ser negra. El hecho de que haya salido 5 veces roja seguida no quiere decir que la próxima va a ser el color negro, ¿sí? O por ejemplo, si ahora salió un doble cero, es imposible que salga doble cero en las próximas jugadas. No, las posibilidades siguen siendo las mismas, salvo que haga trampa el croupier, por supuesto. Pero ya voy, Laura, podría ver el sesgo de exacerbación, se debe referir al de que exacerba la búsqueda de causalidad, ya lo mencioné. Entonces, generalmente tendemos a buscar patrones, el cerebro humano busca encontrarle sentido a las cosas, está muy bien que así sea, recuerden que el sistema 1 lleva a que esto sea lo que nos trajo hasta acá. Cassirer decía, ¿no?, que somos animales simbólicos, ¿no? Vemos símbolos en todos lados, buscamos sentido a todo, ¿sí? Ficcionamos el mundo, la cultura, de algún modo, no deja de ser una gran ficción, de algún modo, de manera contraria el mundo al entorno natural, pero eso nos lleva muchas veces a que en la ficción, en la búsqueda de sentido, nos pasemos de rosca, ¿no? Y de golpe busquemos cierto sentido en el hecho de que si salió 5 veces tal número o tal color en la ruleta, tiene que salir el contrario, etc. Ahí la lógica quedaría engañada. Repitiendo el concepto, para el que me preguntó recién, las personas tenemos una tendencia, ¿sí?, a encontrar causas, consecuencias, ¿sí? Todo es causal, ¿sí? Y le restamos precio, le bajamos el precio, mejor dicho, a las casualidades, ¿sí? Básicamente razonamos en términos de todo es causal, ¿sí? Y decimos no todo es casual, ¿sí? La casualidad influye mucho, ¿sí? Y los imprevistos naturalmente también, que tienen que ser computados siempre en cualquier proyecto que se esté gestionando o cómo llevamos adelante el trabajo diario en tribunales, ¿sí? Bien, seguimos adelante entonces. Hay un efecto que es bastante interesante, lo plantea Kahneman de manera poco feliz a mi criterio, estoy siendo un poco irrespetuoso en este caso con Kahneman, porque justo da un ejemplo poco feliz del derecho, el que ustedes calculo que como estamos entre abogadas y abogados, lo van a compartir. Hay un efecto que se llama anclaje, ancla, ¿sí? Es el típico caso en el cual ustedes ven una vidriera que dice, no sé, computadora tal, ¿sí? Antes 90.000 pesos y aparece tachado con una cruz gigante, ahora 65.000. O sea, mi cerebro en ese caso no puede dejar de ver eso como una... sí, Claudia, les voy a dejar material, quédense tranquilos. No puede dejar de percibir ese dato como una gran ventaja. O sea, yo veo 90.000 tachados y veo 65.000, digo, estoy ganando 25.000. La primera intención del cerebro es hacer eso. No obstante, que obviamente una estrategia en la cual el 90.000 es un precio ficticio, basta que yo lo tacho, le genero el ancla, ¿sí?, mental a la persona, y la persona ya en esos términos está pensando en términos de estoy obteniendo una ventaja, ¿sí? Bueno, Kahneman plantea que en el mundo jurídico, ¿sí?, por ejemplo, una indemnización tarifada podría incluir ese concepto de ancla. Sin embargo, por lo menos, yo creo que se debe a otros factores. En Argentina, por lo menos, los números que se van tirando tanto en las tarifas como en las indemnizaciones o en los pedidos de las demandas no suelen funcionar como un ancla para, de alguna manera, condicionar la decisión acercándonos, ¿no? ¿Qué es el ancla? Que ese número que yo tiro sobre la mesa influye poderosamente en el comportamiento en la decisión posterior. En algunos ámbitos, cuando hay cierta transparencia en la información, suele funcionar. Esto sucede mucho, por ejemplo, en materia inmobiliaria. Vieron que en Argentina una de las cosas que funciona bien o mal es que es muy difícil, por ejemplo, vamos a tener, si yo tengo un inmueble, ¿sí?, en una ciudad grande, ¿sí?, y está todo en regla, o sea que no hay ningún juicio, la escritura está ok, no hay despelote de herederos, etcétera, etcétera, es muy difícil vender por arriba o por abajo del mercado, me refiero en precio, ¿sí? O sea, ganarle al mercado. Si eventualmente, yo si soy muy, entre comillas, pillo, por decir, y tenía una idea de qué hacer con ese inmueble, capaz que en mi concepción, en mi subjetividad, yo con ese inmueble me sirve porque tal cosa, pero en términos externos, es muy difícil en ese tipo de mercado ganarle al mercado, ¿sí?
Pero en otros ámbitos en los cuales esas transacciones están muy distorsionadas, como sucede muchas veces en Argentina en el ámbito de las indemnizaciones tarifadas, ¿sí? Muchas veces el hecho de que a mí me diga el legislador el valor vida, el valor del punto de incapacidad va a ser tal, no solamente funciona como un ancla, sino que puede suceder lo contrario. O sea, puede ser que incluso se lo considere ya como un valor del cual me toca apartar. Y fíjense el ejemplo que sucedió con la ley de riesgos del trabajo originaria en Argentina, la 24.557, en la cual sistemáticamente, desde antes de Aquino incluso, casi que se salió la ley a los 2, 3 años, y salió bien, terminó la convertibilidad, se le empezó a impugnar los montos por bajos, ¿sí? No necesariamente los números que tiramos sobre la mesa tienen a veces ese efecto cognitivo que plantea Kahneman. Generalmente va atado a la seriedad del número en general, ese tipo de planteos. Y cuando hay ámbitos muy distorsionados, por ejemplo el de la abogacía, en el cual, no sé, supongamos que Carola y yo somos contrapartes en un juicio, y yo demando y tiro por daño moral 5 millones de pesos y Carola sabe que estoy chamullando, esos 5 millones de pesos no funciona como un ancla para su razonamiento. Al contrario, ella ya muchas veces puede estar advertida porque ese mercado, o esa negociación, generalmente las cartas de uno y otro son muy visibles. Pero cuando eso no está tan sobre la vista, como pasa lamentablemente en el derecho, en el cual los números, las tarifas y las cuantificaciones suelen ser muy poco profesionalizadas, me refiero a cómo se cuantifican daños, por ejemplo, sí hay una referencia importante al respecto, ¿no? Generalmente, ¿cuándo influye más? En aquellas operaciones en las cuales intervenimos poco. Por ejemplo, cuando ustedes compran, espero que no haya ningún dueño o dueña de casa de colchones acá, pero vieron cuando uno va a comprar un colchón, un somier, etcétera, dice, ¿cómo puede ser que hagan descuentos tan generosos, no? 65% de descuento. Bueno, un descuento del 65% no es un descuento comercial real, naturalmente, ¿no? Pero como uno no está comprando todos los días colchones y somier, sino una vez cada varios años, no le presta atención a ese dato hasta que tiene la necesidad. Cuando tiene la necesidad empieza a mirar esa vidriera y dice, aproveche hoy la oferta, sin darse cuenta que ese cartel está pegado los 365 días del año, ¿no? Pasa mucho en otros rubros, pasa con la indumentaria de sacos y trajes de varones, también en las casas, en las sastrerías pasa mucho eso también, de aprovechar por hoy, y como uno no compra trajes todos los días, generalmente cree que sucedió, que efectivamente es un afortunado porque eso haya sucedido en el mismo día. De cualquier manera, el ancla tiene su efecto, naturalmente, podría llegar a tener, si el día de mañana avanzamos hacia esquemas de cuantificación del daño más serios y más transparentes, usando fórmulas matemáticas bien explicadas, bien fundamentadas, con adecuado resguardo de los derechos fundamentales y del derecho a la reparación plena de la persona, podríamos eventualmente decir que si, por ejemplo, Jessica me demandó por 30.000, esos 30.000 ya de alguna manera inciden en el número que yo o contraoferte o en el que el juez eventualmente plantee, ¿no? Otro ejemplo que podemos decir es de los daños punitivos. Los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor del 2008, de abril 2008, eran 5 millones de pesos nominales, ¿sí? Hasta el día recién, ahora, en los últimos 2 años, hubo sentencias por el tope de ese ancla, en teoría, que tenía la norma. Al principio, las primeras sentencias en los primeros 6, 7 años, eran de 30, 20.000, 50.000 pesos, 100.000 pesos. Recuerdo que el caso más importante hasta el año 2016 había sido Castelli en Bahía Blanca con 1 millón de pesos, ¿sí? Piensen que los 5 millones de pesos del 2008 eran nominales, con lo cual no incluía el factor inflacionario. Con lo cual, a veces, esto del ancla lo tengamos presente, pero depende mucho de cómo se forman esos valores, ¿sí? Paso a mirotear un poquito el chat por si es que hay algo para responder que me haya comido. Néstor, me quedo pensando en el concepto de casualidad, si no puede ser en parte de ausencia de evaluación de opciones, o sea, algo que se me escapó tener en consideración. Sí, y hay una cuestión vinculada a la correlación, ¿sí? Que hay un concepto que se usa mucho ahora en el mundo de Big Data, que es decir, ojo, que no todo aquello en donde hay un fenómeno de correlación, o sea, dos cositas que vayan juntas, no quiere decir que una depende de la otra, ¿no? Esto era algo que ya David Ham ya había detectado hace 400 años, pero generalmente cuando yo veo que hay dos cositas que van juntas,
¿sí? Muchos pueden creer que una es causa de la otra. No necesariamente, y por lo tanto sí hay que abrir el juego a que aparezcan causales ocultas, o que incluso hoy pueden ser casualidades o pueden ser causalidades ocultas, como el concepto de ruido organizacional del cual hablábamos antes. Claudia dice si hay material sobre sesgo para dejarnos. Sí, les voy a dejar. Laura, ya lo respondí. 2 segunditos, quiero ver si no me comí la pregunta de alguien en el chat. Entiendo que no. Si me comí alguna pregunta, por favor les pido que me la señalen, ¿sí? Otro efecto, ¿sí?, vinculado a lo que hacemos, y está muy vinculado al efecto de la dotación, es el efecto IKEA, que es un efecto que creó Dan Ariely, que es justo una figura de la economía de la conducta que hoy está bastante controvertida. 1801 es un buen momento para contar un chisme y aflojar previo a que vayan al café. Ariely, en el año 2012, es uno de los 4 o 5 divulgadores más importantes del mundo en la materia de la economía de la conducta. Y siempre sus estudios buscan estos impactos o amarillismos de los cuales hablábamos, ¿no? Escribió 4 o 5 libros de mucha relevancia: Las trampas del deseo, Las ventajas del deseo. Bueno, hay varios buenos, y generalmente buscando, no sé, por ejemplo, siempre que haya impacto. Entonces, por ejemplo, había estudios que decían cómo decían las personas, por ejemplo, en el momento de excitación sexual versus uno en el cual no había excitación sexual, para mostrar las inconsistencias, etc. Siempre con temas que puedan llegar a ser provocativos, ¿no? Y ganó una gran capacidad como divulgador. Es un profesor muy, muy importante también. Pero en un estudio del año 2012, hubo hoy la tecnología, gracias a algoritmos y a análisis de metadatos, o análisis masivo de datos, mejor dicho, yo puedo detectar, obligo a todo el mundo a ser más prolijo, ¿no? Bueno, en el estudio hubo unos pibes que incluso firmaron un paper de manera anónima, con nombres de fantasía, que mostraron que los Excel que habían utilizado para hacer un cálculo en un estudio en el cual había participado Ariely en materia de seguros, ¿sí?, habían sido toqueteados, ¿sí? O sea, la base de cálculo. ¿Para qué? Para decirle a los números lo que los números no decían. Bueno, el último gran embate, cuando hablamos de la crisis de la mediana edad de la economía de la conducta, se refirió a alguna pérdida de credibilidad dada por esta disciplina cuando empiezan a aparecer casos como este, en el cual Ariely se desmarcó diciendo: no, los datos los recibí así, no tuve conocimiento de que ya estaban adulterados de antemano, aunque se dio cuenta, aunque reconoció que estaban adulterados, y de cuestiones como estas que yo les señalaba, de estudios que buscan cierto amarillismo para causar impacto, ¿no? A ver, con buena intención, piensen que realmente quienes llevan adelante este tipo de estudios suelen ser investigadores que viven de la carrera de investigador. Vieron que la carrera de investigador en Argentina no es tan habitual, generalmente son híbridos, por lo menos en la abogacía, pero afuera se juega la vida con un paper publicado en una revista prestigiosa, porque eso habilita eventualmente desembolsos para nuevas investigaciones, etc. Con lo cual hay una gran presión en el investigador para lograr resultados de impacto y útiles científicamente. ¿Esto por qué? Porque las revistas científicas más relevantes son bastante perversas desde un punto de vista, porque no es solamente que dicen vos tiene que estar validado científicamente, sino que además tiene que tener una muy buena medición de lectura. O sea, tienes que tener rating, o sea, hacer una canción que esté buena y además que sea pegadiza, ¿sí? De algún modo, ¿no? Que es bastante complicado lograrlo. O sea, no es como vieron que realmente en Argentina uno dice, bueno, quiero escribir un paper en una revista científica de derecho. Bueno, uno dice, bueno, no me la va a leer nadie, pero cumple los parámetros de CONICET. Por otro lado, quiero escribir algo que no sea CONICET, pero que tenga impacto, elijo otro tipo de publicaciones. Bueno, acá se dan las dos condiciones en simultáneo, y eso genera una presión muy grande en los investigadores por lograr impactos, ¿no? Y por eso esta es una de las razones por las cuales me aventuro a decir que puede haber habido una suerte de inflación de sesgos, subsesgos, etc. O sea, buscar novedades que a veces no son tales, ¿no? Con estudios de estas características. Y bueno, Ariely, justo como uno de los máximos exponentes, está hoy en el centro de la escena a partir de este paper que está difundido hace muy poquito, fue en agosto, donde se detectó aunque el paper en el cual se dieron cuenta de esta situación era del 2012, ¿sí? Son 18:05, hacemos un corte hasta las 18:15. Las dudas, preguntas o comentarios que tengan, no se las olviden o anótenlas, y bien, volvemos, nos dedicamos a ello, ¿sí? Muchas gracias.
Bueno, seguimos adelante. Hay un sesgo cognitivo, bueno, hablando de, habíamos hecho ese pequeño interrupción para el chisme de Ariely. Bueno, Ariely, hay un sesgo que descubrió que se denomina el efecto IKEA. IKEA es una marca en la cual muy parecido a los Lego, ese tipo básicamente de cosas que uno compra desarmables, son unos muebles en realidad que vienen todos desarmados, pero muy fáciles de armar, entonces la persona cuando los logra encastrar uno con otro, se siente co-creador o creador del mueble de algún modo, ¿no? Pero ya viene todo bastante guionado. Bueno, por el efecto IKEA, lo que demostró Ariely es que las personas, así como pasaba con la dotación que uno a los propios le daba más valor, mostraba que cuando uno se involucra aportando su propia creatividad a algo, en este caso era aportando mano de obra y participando de un proyecto, por ejemplo, en este caso, o construyendo, sin ir más lejos, los muebles de IKEA, la persona tiende a sobrevalorar esa participación. O sea, pareció a la dotación, cuando decíamos la persona sobrevalora lo propio, bueno, la persona también sobrevalora su propio esfuerzo, ¿sí? O los propios proyectos en los que contribuye, con lo cual son también sesgos que naturalmente e irremediablemente van a estar presentes en el trabajo diario y en cualquier proyecto que se lleve adelante en un poder judicial, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en resistencia y situaciones que se dan, las personalizamos, bueno, tengan presente que eso naturalmente se da en las personas. Las personas es casi irremediable que le den mucho valor a aquello en lo cual están participando o que intentaron formar parte de eso. Por ejemplo, esto se podría dar si es que fueron, no sé, hagan de cuenta que ustedes están cambiando el Código Procesal Penal, como sucedió en Tucumán hace 2 años atrás. Bueno, es irremediable que todo aquel que participó en el proyecto anterior o en la implementación anterior se sienta con el corazoncito medio partido y no tiene que ver necesariamente con resistencia ni personalismo, etcétera, etcétera, sino que las personas generalmente tienen ese sesgo muy incorporado, ¿no? También otro que se puede hacer referencia es lo que se denomina falacia en los costos hundidos, que este es bastante importante cuando hay de alguna manera algunas, les podemos llamar algunas especies de implosiones dentro de una organización pública grande, como puede ser un poder judicial, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo alguna gran crisis institucional, ¿sí? Muchas veces lo que se denomina falacia de los costos hundidos nos puede jugar una mala pasada. ¿Qué es la falacia de los costos hundidos? Es el gran problema que tiene, por ejemplo, el emprendedor, ¿sí? Hagan de cuenta que yo abrí el boliche, abrí el comercio, ¿sí? Me fue como la mona los 2, 3 primeros meses, no, era un bar, imagínense, una cervecería, no entró nadie a tomar cerveza, ¿sí? Sigo abierto, estoy ahí, de manera optimista, esperando que alguien entre, no entra nadie, ¿sí? Y digo, bueno, ya que lo mantuve abierto 3 meses, lo mantengo abierto 1 mes más o 2 meses más por las dudas. Cuando ya todo indica que, no, que conviene cortar ahí, la persona dice, por todo el esfuerzo que a esto ya le dediqué, ¿sí? Hacemos un esfuercito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos costos de alguna manera se tienen que resignificar. Esto les habrá pasado muy posiblemente a aquellos que tuvieron hasta vacilación o a quienes se dedican al derecho de manera no vocacional, ¿no? Cuando se dieron cuenta a mitad de la carrera que no les gusta la abogacía para nada, pero ya metí 15 materias, me conviene llegar al final, ¿no? Y posiblemente capaz la respuesta racional sea cortar ahí, ¿sí? Si es que no van a para atrás, cortar ahí, ¿sí? Bueno, con los emprendedores pasa bastante eso y muchas veces sucede con las crisis institucionales en las cuales luego de que hay algunos pasos en falsos que se dan institucionalmente en organizaciones como el Poder Judicial para darle respuesta a un problema que sea relevante, no sé, puede ser establecimientos carcelarios o penitenciarios, situaciones de esa magnitud, o apuestas importantes desde ese punto de vista para el sistema de justicia. Ojo con esa falacia de los costos hundidos que nos puede hacer que sigamos avanzando cuando ya todo el mundo desde afuera ve que esto no tiene sentido, ¿no? Pasa mucho también en las guerras, pues hablando de las distancias, ¿no? Cuando se sigue hasta el último momento creyendo que la cuestión va a cambiar, ¿no?
Así que ese es otro sesgo de mucha relevancia. Acá Daniela dice, el emprendedor queda enamorado del producto, el emprendimiento en sí, y deja de ver el costo-beneficio. Sí, se enamora posiblemente de su propio esfuerzo. Es muy parecido a eso que hablábamos también del efecto IKEA, ¿no? Cuando vos te involucras en algo, te cuesta verlo con el casino, dice Rodrigo Peñaranda también, con relaciones personales, etcétera, etcétera. Es importante tenerlo presente, ¿no? Porque se dan este tipo de situaciones que afectan de alguna manera el juicio de manera consistente. Recuerden que los sesgos cognitivos lo que hacen es afectar el juicio, o sea, las decisiones de manera consistente. O sea, somos previsiblemente, nos mandamos macanas previsiblemente, o sea, somos previsiblemente defectuosos de alguna manera. Ya sabemos para dónde le va a ir la cosa y sin embargo vamos para ahí. O sea, dentro del sobreoptimismo, recuerdan cuando hablábamos en la clase anterior que la falacia del planificador nos lleva a que el Alejandro Chamatrópolos de hoy de la mañana dijo, voy a hacer todas estas cosas hoy, 18 de octubre. Por ejemplo, hoy yo quería ir al gimnasio, sabiendo que había dado 4 horas de charla, 2 ahora y 2 antes, estoy ya con la cabeza en amarillo el semáforo y después tengo que llevar a mi nena a entrenamiento a fútbol de 7 a 8 y media, con lo cual, ¿en qué cabeza optimista o racional cabe que yo pueda tener tiempo después de tener tiempo de ir al gimnasio? No voy a tener, pero sin embargo, hoy cuando me levanté a la mañana dije, bueno, bien, termine la charla de tiro en el fuego, lo llevo a mi nene a fútbol, mi esposa lo trae, yo de ahí me voy en escapada al gimnasio y muy posiblemente no lo voy a hacer, ¿sí? Con lo cual recién ahora estoy reconociendo mi derrota respecto a mi yo de hoy a la mañana. Con lo cual el yo de cada uno también va cambiando a lo largo del día, ¿no? Dentro de esos esquemas, entonces, el sobreoptimismo tenerlo muy presente. Este sesgo es relevante, lo descubrió Richard Thaler, ¿sí? Al igual que el efecto de dotación, que es lo que se denominan las cuentas mentales. Y acá, muchos de ustedes, sobre todo aquellos que eran muy buenos administradores, dirán, no estuve equivocado nada de tiempo al respecto cuando era niño. ¿Se acuerdan de aquellos que juntaban plata en una alcancía, por ejemplo, o aquellos que son muy ordenados? Dice, la plata que me entre de, no sé, por decirle, del aguinaldo no la toco, es para tal cosa. Bueno, y uno desde afuera diría, toda la plata es lo mismo, estamos hablando de un bien fungible, 1.000 pesos son 1.000 pesos, lo puedes cambiar por otro billete naranja, con lo cual no puedes decir que esta es la cajita de tal cosa, esta es la de tal otra, etc. Bueno, Thaler lo que señala es que la cabeza funciona con esas cajitas, las cuentas mentales existen y las personas, por eso es que en el casino, si usamos el ejemplo de Rodrigo de recién, tienen una tendencia, por ejemplo, a decidir distinto dependiendo del bolsillo del saco en el cual se pongan la plata. Digo, cuando juego con plata de la casa, o sea, del casino, me pongo más arriesgado. ¿Por qué? Porque es plata que en teoría ya gané, ¿sí? Entonces soy más suelto de cuerpo para apostar al respecto. En cambio, cuando es mi propia plata, no. Fíjense que simplemente estamos hablando de tener la plata, lo que suelen hacer algunos, en un bolsillo una cosa, en otro bolsillo otra, pero estamos hablando siempre de bienes fungibles. O sea, la racionalidad llevaría a que toda la plata es tuya porque la tenés vos, ¿no? Sin embargo, la gente dice, bueno, cuando no es plata mía o cuando es un extra, ¿sí? Me doy un gusto, por ejemplo, ¿no? El famoso, cobré un extra de tal cosa, ¿no? Bueno, con el extra de tal cosa, o vino no sé, un ahorro impensado, bueno, nos damos un gusto de tal cosa, ¿sí? Entonces, muchas veces las cuentas mentales influyen y eso, que parece algo muy doméstico de las cajitas de ahorros en las casas, etcétera, también tienen su réplica en las organizaciones, en las cuales los presupuestos, ¿sí? Influyen como cuentas mentales, como cajitas en las cuales de cada presupuesto hay que está destinado para una finalidad determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto único, como el famoso fondo común que sirve para todo, es bastante peligroso cuando tengo múltiples funciones que cumplir. O sea, la estrategia de cuentas mentales, de presupuesto, de cajitas separadas, puede ser de mucha utilidad para este tipo de proyectos. Sobre todo cuando estamos lanzando proyectos nuevos, por ejemplo, cual que tenga su patrimonio, entre comillas, sus fondos asignados de manera separada y con cierto control, etcétera, etcétera, puede ser o ayudar a que esa plata se administre mejor que si va toda al fondo común, ¿no? Desde ya no estamos ante referencia de situaciones de poca transparencia, corrupción, etcétera, etcétera. Si no me refiero a dinero en el cual las personas de buena fe pueden no administrarlo de la mejor manera posible.
Rodrigo dice, hay muchos juegos que usan ese sesgo para incentivar a que la persona apueste más. Sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos hablando de prácticas abusivas en términos de defensa del consumidor, concretamente también, y en todo lo que es explotación indebida de sesgos cognitivos, ¿no? Ojo con un tema que sí es recontra importante para la actuación judicial, y que es uno de los temas que a mí más me preocupa. Hay un trabajo antiguo ya de los años 60 de Thomas Schelling que habló del fenómeno de la víctima identificada. Habló de víctimas estadísticas versus víctimas identificadas. ¿Qué quiere decir? Si a mí me ponen la carita de un nene o una nena de 5 años que está pasando tal problema de salud, etcétera, me conmuevo, ¿sí? Todos salimos a donar, ¿sí? Cambio, si a mí me dicen, ay, me lo despersonalizan, me dicen, hay 35.000 chicos en situación de tal cosa, de 5 años, tal cosa, sin mostrar una carita, sin ningún dato que me implique emotividad, mi conducta deja de ser tan altruista. Nosotros en tribunales, sin darnos cuenta, muchas veces caemos presos de eso, porque nosotros tenemos que administrar un sistema de justicia, ¿sí? En el cual somos una fábrica de decisiones, en el buen sentido, ¿sí? Una fábrica artesanal, si le queremos decir, si ustedes quieren decir una boutique atendida por sus propios dueños, en el cual cada decisión se hace con mucho amor, ¿sí? Y con mucha pasión, pero solemos caer en el efecto de la víctima identificada, en el cual nos enamoramos, nos conmovemos con un caso, ¿sí? Pero eso, en términos de costo, implica que lo que yo asigno a este caso muchas veces, ¿sí? Lo dejo de asignar a otros, ¿sí? Entonces, muchas veces, ojo con cómo nos conmovemos por una situación personal, familiar, etcétera, etcétera. Está bueno conmovernos con todas las situaciones, pero no caer presos de que le demos todo a uno, ¿sí? Al caso que cayó en nuestro escritorio, y después nos quedemos sin nafta para darle respuesta a una situación de esta. En materia de litigios estructurales es una respuesta muy habitual cuando uno dice, bueno, a tal, por ejemplo, le doy una vivienda. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto que está en la misma situación? A tal le doy la cobertura de salud y al resto, el sistema, ¿cómo queda para el resto? ¿Sí? Bueno, no estoy diciendo que hagan ni una cosa ni la otra, sino que tengan presente que la cabeza humana suele tener este gran problema de asignación de recursos de cuando nos conmovemos, ¿sí? El efecto de la víctima identificada, ¿sí? Nos lleva a que nos pongamos más altruistas, nos pongamos más generosos, etcétera, etcétera. Nos conmueven mucho más, ¿sí? Esto también impacta con otras situaciones, estudios ya de las neurociencias concretamente, que marcan cómo las primeras impresiones influyen en nuestras decisiones, ¿no? Si me cae antipático una persona, alguien que sabe vender el caso versus el que no lo sabe vender, etcétera, y eso también puede influir en lo que vayamos mostrando en cada uno de este tipo de situaciones, ¿sí? Adelante, seguimos. El concepto contrario, habíamos dicho, de Nagis, es el concepto de Slagis, ¿sí? Es una suerte de lodo, de barro, ¿sí? De usar la cabeza de la persona, ¿sí? No para hacer el bien, sino para hacer el mal. O sea, los Nagis, los empujoncitos, básicamente es un concepto que desarrollan Sunstein y Taylor, que básicamente dice, bueno, ¿cómo hacemos para aprovecharnos de la cabeza en el buen sentido? Tenemos estos 200 sesgos, los que ustedes quieran tener, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna manera de enderezar la actividad de la persona para que, haciéndole pisar el palito a esas trampas, podamos lograr fines que nos favorezcan? Y la respuesta es sí. Tenemos el ejemplo de la donación de órganos, en las cuales si yo invierto las opciones por defecto, puedo fomentar la donación de órganos, como pasa con la ley Justina en Argentina del año 2018. ¿Sí? Yo digo, todos somos donantes, salvo que digamos lo contrario, crece el número de donantes. Yo decía como era antes, con la vieja ley de trasplantes. Nadie es donante, salvo aquel que marque con una cruz un formulario, hay muchos menos donantes. En ambos casos hay libertad, nada más que en un caso yo te guiono de una manera y en otro de otra. O sea, juego con el status quo. A la persona le cuesta salir del status quo, y en base a eso, si le cuesta salir del status quo, no es una conducta adrede, no es que no quiero salir del status quo por egoísta, por generoso. Esto me funciona tanto cuando el resultado es bueno como cuando es malo, porque los sesgos desde ese punto de vista tienen efecto neutral. Entonces, cómo yo presente las opciones influye en lo que se denomina modernamente arquitectura de las decisiones para guionar el comportamiento de una persona y acercarlo a fines eventualmente sociales o comunitarios, ¿no? La donación de órganos. Otro ejemplo podría ser, esto lo hicieron, me acuerdo, los amigos de Bahía Blanca en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el año 2015.
El sesgo de disponibilidad les dice que aquello que esté más a mano es lo que yo más voy a utilizar. Me acuerdo que en los breaks, ¿sí?, de las jornadas, que es la parte más divertida en los congresos, claramente, ¿no?, cuando salimos a comer algo y a charlar con amigos o amigas, bueno, las opciones saludables estaban muy a mano. Había manzanas verdes por todos lados, y si uno quería clavarse un lemon pie, tenía que caminar un montón para llegar entonces en el análisis costo-beneficio, te quedabas con la manzana, protestabas un poquito seguramente y no te ibas hasta el lemon pie porque te quedabas sin tiempo, no podías charlar. Bueno, ahí tiene un empujón para fomentar alimentación saludable, ¿sí? Hay un ejemplo que se da en el libro, un pequeño empujón que es bastante interesante sobre ese punto con menús escolares para niños y niñas. El concepto contrario, el que decíamos de lodo, es el empujón usado ya no a favor de la persona, sino en contra de la persona. Esto tiene un campo de fecunda aplicación en el ámbito del derecho del consumidor desde ya, cuando uno dice, bien, bueno, hay el caso dice Néstor, por ejemplo, sea cuando te dicen, lo tenés preacordado, mandando un mail que desista, dice él, bueno, eso es una práctica abusiva de acá a la China, pero también cuando estamos ante mecanismos de débito automático, ¿sí? Vos te dicen, bueno, te damos un pequeño empujón negativo, una tentación que te digan, bueno, si vos te adherís al pago de la cuota del gimnasio con débito automático, te hacemos un 30% de descuento en la primera cuota. Y vos entras como loco diciendo, me ahorré un montón de plata, te crees que sos pícaro y no te diste cuenta que con tu comportamiento después te va a costar salir de esa lógica de inercia. Y van a ir pasando los meses y cada vez que llegue el resumen, me olvidé de dar de baja el stop debit, ¿no? Y eso se va repitiendo muchas veces y generalmente damos de baja los servicios 4 o 5 meses después de lo que nos hubiese gustado. Porque nos vamos olvidando, ¿sí? La inercia va haciendo lo suyo, ¿no? O los famosos planes por 12 meses y que después cambia el precio al mes 13. Bueno, uno dice, bueno, en 12 meses y después se olvida cuando es el mes 12 y quedó abrochado después, ¿no? Ese concepto es usar los nudges en sentido contrario a la persona, y eso hay que vigilarlo de cerca, si bien, como les digo, es muy habitual en el mundo del consumo. Donde también exhibe un grado preocupante de utilización es cuando las unidades gubernamentales de nudges, ¿sí?, puedan utilizarlos en contra de los ciudadanos o para fines que puedan llegar a ser egoísmos del momento, sea eventualmente el partido gobernante o de quien lleva adelante los destinos de una nación, provincia, estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos empujones yo los puedo llevar adelante, ¿sí?, nuevamente para que las personas jueguen contra los intereses de las personas y a favor de el partido gobernante, por ejemplo, ¿no? Entonces esto a tenerlo particularmente en cuenta porque también los nudges juegan a favor y en contra, dependiendo a qué fin yo ate eso. Recuerden que son neutros los sesgos, yo puedo hacer jugar el sesgo a favor de la persona o en contra de la persona. Voy al chat, eso pasa con los celulares. Un ejemplo puede ser el lugar en que se encuentran los caramelos o golosinas en el supermercado. En algún momento se había planteado poner frutas en la fila de espera de la caja. Efectivamente, hay distintas provincias que han avanzado al respecto. Hay leyes ahora me viene a la cabeza, Neuquén, La Pampa, y hace poco hubo una ordenanza en la ciudad de Córdoba, capital, lo que se denominaron las leyes antigolosinas, ¿sí? En realidad era anti una farmacia muy conocida, de nombre muy conocido, que básicamente la estrategia es llenarte de golosinas todo el camino hacia pagar, ¿no? Entonces, la prohibición implicaba no poder poner en la línea de caja ni en sus inmediaciones productos ultraprocesados, etcétera, etcétera, ¿no? Usted puede decir es un nudge, eso no es necesariamente un empujón porque hay una prohibición concreta, o sea, se inspira en la misma filosofía, pero al haber una prohibición ya y no haber una libertad, ahí ya no estaríamos hablando del concepto de empujón. El empujón sería eventualmente ponértelo más complicado, pero sin prohibir, es más sutil, es una influencia sutil, digamos, ¿no? Esa ley tuvo grandes inconvenientes, recuerden Córdoba, perdón, esa ordenanza en Córdoba. Y acá menciona Rodrigo, bueno, el ejemplo de poner frutas en vez de golosinas, ¿no? Y ahí obviamente juega la ambivalencia de todos nosotros, ¿no? Pues si viene un comercio y hace eso, muy posiblemente muchos dirían, ¿qué está haciendo? Necesito los bonobones, que están alrededor de un poco de azúcar para llegar al final del día, ¿no? Entonces nos lleva a también dejar de poner el foco en la afuera como un gran demonio y también enfrentarnos a nuestras propias inconsistencias, ¿no? A nosotros como enemigos de nosotros mismos, de algún modo, ¿no?
muy posiblemente, en esos casos, muchos dirían, qué bárbaro, qué buena iniciativa, pero por dentro muchos reniegarían y dirían, ¿por qué me sacaron las chocolinas que las tenía al alcance de la mano, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿se ven teniendo todo? ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario? Bien. A ver, leo el chat por las dudas. Hay otros efectos que no son propiamente sesgos, pero se vinculan a aportes y experimentos que se han hecho en las neurociencias y que traen mucha influencia en el mundo judicial, tanto a nivel jurisdiccional como de la gestión diaria que puede ser un despacho. Uno está dado por una antigua ley, un antiguo experimento que se hizo en el siglo XIX, que es aquel que partió de una noción que es la referida al umbral del dolor, ¿sí? Para después ser trasladada a distintos ámbitos. O sea, era un estudio muy simple que decía cuándo la persona, cuál era el nivel de intensidad que tiene que tener un dolor físico para que la persona sienta dolor físico, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están pinchándose con una aguja, ¿sí? Con un alfiler, ¿cuánto tengo que presionar el alfiler para que la persona sienta dolor? ¿Sí? El problema de los umbrales. Eso, si yo lo traslado a hoy, lo que genera básicamente es, nuevamente, temas vinculados a hasta dónde, ¿sí? O cuándo duele la actuación del Poder Judicial, porque hay otro estudio que es interesante que ha asimilado que la experiencia de dolor físico, ¿sí? O la experiencia del dolor emocional, ¿sí? El cuerpo, o mejor dicho, el cerebro la siente como el dolor físico, ¿sí? O sea, con estudios de neuroimágenes lo que se demostró es que a ver si lo quisiéramos decir en muy sencillo, las zonas del cerebro que se iluminan con el dolor físico no son muy diferentes a las zonas que se iluminan con el dolor emocional. Por ejemplo, el dolor de una pérdida, de un duelo, de una exclusión social, cuando uno es excluido de un grupo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos umbrales son interesantes manejarlos o tenerlos presentes para ver hasta dónde aprieta el zapato eventualmente, hasta dónde puede avanzar o con qué velocidad puede avanzar un proceso, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, y cuándo salta todo por los aires, que es cuando se superó ese nivel de umbral, ¿no? Y en ese marco también tenemos otros estudios que han mostrado las diferencias que se dan en las estimaciones de las personas, en las cuales es más fácil hacer pequeñas estimaciones, ¿sí? O las primeras estimaciones son más simples que las más sofisticadas. O sea, por ejemplo, la diferencia de 0 a 100 es mucho más impactante a nivel percepción, a nivel emocional, a nivel cognitivo, que la diferencia de 19.900 a 20.000. Siempre estamos hablando de 100, una diferencia de 100. Sin embargo, de 0 a 100 impacta mucho más que de 19.900 a 20.000. Es como lo que hablamos de la primera hora de limpieza en la casa. La primera hora de limpieza impacta mucho más que la última hora de limpieza, por más que yo haya gastado la misma cantidad de energía limpiando, ¿sí? Otro efecto muy importante es el efecto habituación, ¿sí? Las personas, esto ya lo deben saber, para bien o para mal, nos adaptamos, ¿sí? Es una grandísima habilidad evolutiva del ser humano, pero a veces nos trae problemas. Nos adaptamos a lo bueno y nos adaptamos a lo malo, ¿sí? Había un estudio que era interesante que mostraba cómo después y que obviamente aquella frase de que el tiempo cura todo, tiene parte de verdad desde el punto de vista, ¿no? Pase lo que suceda, ¿sí? Siempre hay una propensión a la media, hacia volver hacia un estatus medio. Obviamente hay un sacudón inicial, ¿sí? Pero esto me refiero a cuando hay procesos disruptivos de cambio, por ejemplo, que pueden ser vistos como un cambio tremendo. Puede ser en la función laboral de alguien, puede ser en lo que se venía haciendo como institución, etcétera, etcétera. Tanto cuando me sale bien como cuando me sale mal, ¿sí? Hay una propensión a la media. Las personas y las reglas básicas de la estadística fundamentalmente que hay una propensión hacia ir hacia un punto de medio, o sea, alejarse de los extremos. Eso quiere decir que lo que inicialmente puede ser un golpe de suerte o de mala suerte, después se tiende a nivelar. Hay un estudio que se hizo bastante interesante en el cual mostraban, por ejemplo, personas que habían tenido una pérdida de un ser querido y otros que en paralelo habían ganado la lotería y mostraban cómo al principio uno estaba chocha y la otra estaba tirada en la cama y después, a los 2 meses, por ejemplo, 3 meses, ¿sí? Las curvas de índices de satisfacción o de percepción de propia felicidad o infelicidad no manifestaban grandes
diferencias. ¿Sí? Las personas nos vamos habituando a lo que nos va pasando, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Porque muchas veces naturalizamos algo que es espantoso, pero tiene también sus oportunidades en materia de cambio y de gestión. Un caso que es interesantísimo para trabajarlo en materia de labor judicial, en lo que es fundamentalmente psicología del testimonio, son los trabajos que lleva adelante Elizabeth Loftus, que es una investigadora norteamericana, que dejó evidencia de cómo las personas inventamos recuerdos, no porque seamos mentirosos, sino porque el cerebro... A ver, nosotros guardamos las cosas en la memoria, ¿sí? En algunos de los tipos de memoria, ¿sí? En la memoria a largo plazo, por ejemplo. Eso lleva a que cada vez que yo recuerdo algo, el recuerdo es una especie de reconocimiento de acto en el cual traigo algo del pasado, pero también lo conjugo con algo del presente. O sea, cada vez que yo recuerdo, no es que la memoria viene automáticamente, no es como una computadora que yo traigo el archivo y es exactamente igualito, ¿sí? Cada recuerdo, por más que yo esté recordando la misma anécdota, ¿sí? Le pongo condimento al presente. Hay una suerte de reconocimiento, o sea, se conoce de nuevo eso, ¿sí? Entonces, eso lleva a que nosotros, contrariamente, intuitivamente, creemos que el recuerdo es una foto del pasado, ¿no? Bueno, esa foto del pasado no existe, por lo tanto, los recuerdos se pueden adulterar o distorsionar, consciente o inconscientemente, a propósito o de casualidad, ¿sí? Quizá alguno de ustedes tuvo alguna anécdota, casi todos la tenemos, de personas que creen haber, por ejemplo, hagan de cuenta que, no sé, estábamos... Karina Borba, Analía Albeiro y ¿quién más? A ver, vamos a ver a quién más lo nombramos. A Enrique Hernando. Y nos acordamos de una anécdota del colegio secundario. Y muchas veces una anécdota grupal en la cual uno no participó, la persona después, sin ser una mentira subjetiva, cree o está convencida que participó de ese evento. ¿Sí? Eso sucede mucho, ¿sí? Se denomina un fenómeno de distorsión del recuerdo. O sea, por ejemplo, Alejandro Chamatrópolo, Enrique Hernando, está convencido que participó. Entonces, por ejemplo, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? No, pero si vos no estabas ahí, vos ese día habías faltado al colegio. Bueno, muchas veces sucede esto de que la persona distorsiona eventos del pasado. Y hay muchísimas técnicas para distorsionar eso. En estos estudios sobre psicología del testimonio, Loftus manifestaba, por ejemplo, o hizo algunos experimentos que eran tragicómicos, que decía, ¿a qué velocidad recuerda que iba el vehículo cuando chocó contra o tuvo el incidente contra el auto de Karina Borba? Y decía la persona a 60 por hora. Y después le hacía la misma pregunta, pero decía, ¿a qué velocidad iba cuando colisionó o impactó o arrolló al auto de Karina Borba? Bueno, a 90 kilómetros por hora. O sea, usar arrolló en vez de impactó, la persona la anclaba de alguna manera a una velocidad más alta, ¿no? E incluso, por ejemplo, en un caso, la persona recordaba que, por ejemplo, cuando usaba palabras más sensacionalistas, los vidrios del auto se habían roto cuando no se habían roto, por ejemplo. O sea, inventaba el recuerdo ya directamente, no solamente la velocidad, sino que inventaba que los vidrios se habían roto. Bueno, todo eso en manos de abogadas y abogados inescrupulosos traería problemas, pero es importante tener presente que nosotros muchas veces somos extremadamente duros o muy permisivos con cuestionamientos, tachas de testigos, etcétera, etcétera, en las jurisdicciones que las hay, y muchas veces puede haber una genuina distorsión del recuerdo del testigo y no necesariamente una mentira, una mala fe al planteo, ¿no? Analía dice, bueno, los recuerdos son plantados o reales, y bueno, hay otro estudio también interesante que se realizó al respecto, en el cual, bueno, haciéndose las cortas para no demorarlos, se armaba una situación de influencia y luego de eso se les decía si se acordaban cuando vieron a Bugs Bunny en Disney. Y las personas decían, sí, me acuerdo que le agarré la mano y nos abrazamos en una foto y Bugs Bunny es de la Warner Bros., no es de Disney, con lo cual nunca estuvo. Sin embargo, la persona no estaba mintiendo. Hay mentirosos contadores de anécdotas, desde ya que sí, y muy buenos. Generalmente vieron que la anécdota, mientras más mentirosa es, más buena parece. Bueno, pero en el caso puntual lo que sucedía era que la persona creía haberlo visto a Bugs Bunny en Disney, ¿no? Cuando Bugs Bunny nunca estuvo allí, ¿no? Entonces, esa distorsión de los recuerdos y de lo que sucede con los testigos lo tengamos presente, ¿no? Este es un temazo. Hay un estudio que se hizo en 1930
con ratas de laboratorio, que es lo que se llama el gradiente de meta, que aquellos que son medio deportistas o medio obsesivos se van a sentir identificados. Bueno, la persona inconscientemente acelera el paso cuando está cerca de la meta, ¿sí? Están a punto de terminar la sentencia y de golpe están muertos de sueño. No sé de cómo me desperté y era la 1 de la mañana y le metí hasta las 4 de la mañana y la saqué a la sentencia. Estoy corriendo una maratón y venía hecho bolsa y de golpe me doy cuenta que faltan 2 kilómetros, acelero el paso, ¿sí? Estoy haciendo tal, bueno, cada vez que me acerco a la meta, la persona acelera el paso, ¿sí? Es un resultado no explicable, se basa solamente en visualizar, o sea, tener visualizada la meta cerca y percibirla como alcanzable, y muchas veces eso incide en el comportamiento. ¿Hay técnicas por las cuales yo puedo utilizarlas a favor de funcionamiento de la gestión? Sí. Por ejemplo, en lo que denominan técnicas de gamification, o sea, usar las técnicas de videojuegos para amabilizar la experiencia de servicio, eventualmente tanto de un servicio privado, de un servicio público, como puede ser el Poder Judicial. Hay distintas opciones, que pueden ser, por ejemplo, los famosos cuadros de progreso. ¿Vieron cuando dicen, cuando estoy descargando una actualización de un software que dice 77, 78, 79, 80%, 85%, ya falta cerca, estamos a punto de... Bueno, ahí están jugando con nuestro gradiente de meta de alguna manera para bajar nuestro nivel de ansiedad respecto a cuando estamos llegando al resultado. Este tipo de experiencias podrían ser muy bien utilizadas en un ámbito como la justicia, en el cual los tiempos muchas veces desesperan. Las personas dicen, qué lentos van los tiempos. Bueno, estas estrategias de gradiente meta vinculadas a gamification podrían ayudar a amabilizar el paso del tiempo y hacerlo menos traumáticos en los reclamos, en los planteos judiciales, ¿no? O, por ejemplo, en los tiempos de espera en las audiencias o donde a ustedes se les quiera ocurrir plantearlo. Termino con dos estudios que son dos temas que son interesantes. Uno que ya lo conocen, o por lo menos lo deben ubicar, que es lo que se conoce como storytelling, ¿sí? Que es el saber contar historias, se vincula con lo que hablábamos antes de el cómo y no solamente el qué. Una historia bien contada, bien narrada, ¿sí? Tiene un power bastante especial y cognitivo y emocional mucho más fuerte que una historia contada de manera aburrida, ¿sí? De ahí el impacto que está teniendo la ficción en profesiones las más diversas, cómo el mundo de la ficción puede ayudar o narrar historias, en tanto el cerebro humano, recuerden que necesita encontrarle sentido a todo, una historia bien contada puede impactar mucho más de lo que creemos, ¿no? En ese marco hay un concepto que se llama flow, ¿sí? Que hace referencia a experiencias entre comillas óptimas. Hay un investigador de apellido impronunciable, no como Chamatróculos, que es casi impronunciable. Les juro que es después, no sé si tengo tiempo, ahora ya veo si se los... Ahora, no se los digo porque de memoria no lo sé, pero si es que alguno me puede hacer la segunda guitarra y buscar en Google autor del libro Flow o Fluir, se van a encontrar con un autor que se llama Mijail, con un apellido impronunciable. Si quiere copiarlo y pegarlo acá en el chat, y le ha puesto un asado a quien lo pronuncie. Espero que no haya nadie que lo sepa pronunciar, porque estoy en el horno, ¿no? Pero creo que estoy en condiciones de no perder. Ese estado de flow lo que habla fundamentalmente es de experiencias óptimas en las cuales es como cuando ustedes le agarraron la mano a algo y están inspirados y no hay nada que los detenga en el buen sentido. Lamentablemente pasa poco, ¿no? Esos momentos en los cuales uno dice, no tengo sueño, no tengo hambre, estoy enfocado en esto, etc. Bueno, ese autor es quien más estudió en el mundo ese tema. Hasta, gracias Euge. Vieron que nunca me acuerdo, siempre tengo que repasarlo para ver. Bueno, ahí está el apellido. Es un profesor importantísimo. A punto tal que creo que en algunos de sus libros dice cómo se tiene que pronunciar el apellido para poder descifrarlo. Ese estado de flow es bastante relevante, estaría buenísimo que se dé en el ámbito de la justicia, pero bueno, se tiene que dar un montón de situaciones y no depende más de elementos que no están del todo descubiertos. Ese autor escribe algunas técnicas para lograr esos estados, pero es algo bastante disruptivo hoy en día. Es un autor muy, muy serio, ¿no? Les aclaro. Pero para que lo tengan presente. Y el último tema está vinculado por un lado, con el diseño inteligente, que
que ya habíamos hablado de neuroarquitectura, ¿sí? Hay un par de libros de Don Norman, que es un autor que habla de cómo las cosas se tienen que diseñar de manera tal para facilitar su usabilidad, para facilitar conductas, comportamientos, evitar frustraciones, etc. Lo podemos pensar para si el picaporte abre para adentro o para afuera, pero también cuando diseñamos un software o cuando diseñamos un sistema de expediente digital, de que sea lo más amable posible y el diseño sea inteligente, ¿no? Para que se ajuste a lo que estamos buscando. Con esto cierro y abro un cachito a preguntas si llegan a necesitar. Las personas, ¿sí? Y esto como reflexión final, tenemos, contrariamente a lo que se cree, una tendencia innata hacia lo que se denomina justicia, ¿sí? O a la moral. O sea, no es algo que desarrollamos culturalmente. Hay un estudio interesantísimo, muy clásico, que se realizó con monos capuchinos, en los cuales se mostraba que, supongamos que Alejandro Chamatrópulos era el mono, alguien le pedía una tarea, de premio le daban a Alejandro Chamatrópulos tal comida, Alejandro Chamatrópulos chocho la comía, pedía que le festejen, lo volvía a repetir, etcétera, etcétera. Y de golpe aparece otro mono, otra mona, que le dan la misma tarea y en vez de darle una banana chica, le dan una banana grande. Y Alejandro Chamatrópulos, el primer mono, dice, se ofusca visiblemente, ¿sí? Y deja de participar en el juego, ¿sí? Esto es sobre base de mamíferos, en los cuales los términos de justicia son comparativos. Alejandro Chamatrópulos estaba logrando crear una banana, pero cuando vieron que a otro por la misma tarea le dieron una banana más grande, dejó de participar y de cooperar en el juego, ¿sí? Ese y otros estudios muestran, ¿sí?, lo arraigado que está el sentido de justicia y que la persona incluso, ¿sí?, en muchos aspectos prefiere, antes que consagrar o colaborar con una injusticia, prefiere salir perdiendo esa banana que hasta ese momento había logrado, ¿no? Así que una buena reflexión, creo, para vincular el mundo de las neurociencias y la ciencia del comportamiento a lo que sucede en nuestros despachos, ¿no? Hasta la justicia misma, ¿sí?, está visualizada de entrada, ¿sí?, o tenemos una capacidad innata para visualizarla, con lo cual esas intuiciones también es importante darles su importancia, ¿no? Pregunta, hay una mano levantada. Un apellido que es parecido a Chamatrópolis en el sentido que es bastante difícil de pronunciar. No ve el nombre de pila. Adelante. Jukichevich. Pero no la J que no sé de qué será. O la primera letra del apellido, quizás. ¿Sí? Mano levantada. ¿Alguien más pregunta? No. O tal vez se levantó de error. Acá está, Jeremías pasó el experimento. Como Darío Z, dice Laura Sánchez. Sí, más o menos, exactamente. Bueno, ¿dudas, preguntas, nada? Lo que es no haber merendado, ¿no? Hola, no te miró. No puedo acceder a las opciones para valoración de nada. ¿Ninguna pregunta, duda? ¿Están esperando el café? Bueno, les agradezco muchísimo, espero que haya sido útil, quedo a disposición, mi mail creo que lo pasé en el anterior, si no, se lo puedes dar a Ale, Mariana, o cualquiera de los chicos, las chicas, gracias a la escuela, bueno, a las autoridades, a María del Carmen y a todos allí en Tierra del Fuego, espero que pronto nos veamos y quedo a disposición en lo que los pueda ayudar, como siempre, de mil amores, espero que no haya sido una pérdida de tiempo, o que sí haya sido una pérdida de tiempo, pero para que salgan con más dudas que al inicio, ¿no? Que es un poco la finalidad de la vida. Mil gracias. No, vale. Gracias enormes por todo. Gracias. Ahí están llegando un montón de lindos comentarios. Gracias por la generosidad de compartir estas 4 horitas con nosotros. Y bueno, ojalá pronto te tengamos en persona por acá, de visita. Bueno, muchas gracias. Ahí quedó una pregunta. Sí, cuando ahí manden quedó material, la pregunta. después les mando material para que lo suban, ¿sí? Por las dudas. Y Ale, te dejaron una pregunta que había quedado pendiente de la clase anterior, que fue Sí. ¿cuál es la diferencia entre leer un expediente en formato papel y uno en formato digital? Ni más ni menos, ni más ni menos. Hay un estudio un paper de Lick Leader, que es uno de los primeros desarrolladores en materia de inteligencia artificial, en los años 60,
que es un libro que es fabuloso, que lo recomiendo, que parece aburrido, pero habla de la labor de los bibliotecarios. Bueno, y él básicamente ahí reivindicaba el rol de la biblioteca a papel y de los espacios físicos, ¿sí? Joseph Licklider, norteamericano. Y ahí él planteaba, ¿sí?, que había algunas ventajas del papel, como por ejemplo la ubicación física, ¿sí?, la capacidad o básicamente la correspondencia que hay entre el contenido que tiene el papel versus lo que puede abarcar el ojo, ¿sí? Yo le agregaría lo que podemos abarcar cognitivamente, ¿sí? O sea, lo que nosotros, no es lo mismo una pantalla interminable scrolleando que lo que entra en un texto, en un A4, en un tamaño oficio, ¿no? Pues Licklider decía eso, que el tamaño del A4, por ejemplo, era medio óptimo para el tamaño del ojo, para poder pegarle una mirada a ese contenido, ¿no? Luego de eso había, o hay otros estudios que, por ejemplo, marcan que el impacto, entre comillas, emocional de los objetos físicos tiene su influencia también. Por ejemplo, cuando yo toco el papel, eso tiene una marca en la memoria mucho más relevante que la que tiene un intangible como puede ser una pantalla. Y luego hay otras cuestiones vinculadas a ubicaciones físicas, por ejemplo, que la parte más escondida que menos lee la persona es el ángulo inferior derecho de una pantalla. Por ejemplo, ahora en la parte de más abajo es donde uno menos lleva la vista, ¿sí? Las personas tienden a mirar mucho más hacia arriba y hacia uno de los dos lados, ¿no? Con lo cual eso es de bastante relevancia tenerlo presente. En el ámbito de lectura papel versus lectura digital, podríamos decir en grosso modo que si bien no hay estudios concluyentes todavía y hay un poquito por los dos lados, se observa algún grado de tendencia para mostrar que la lectura papel o símil papel ayuda a la profundización de la lectura, ¿sí?, a lo analítico, ¿sí?, y la lectura en digital, me refiero a poner con el scrolleo, ¿sí?, fomenta un poco las lecturas en diagonal o lecturas rápidas. Dependiendo de lo que tengamos que hacer, muchas veces puede convenirnos una u otra, ¿no? Si ustedes están buscando el agravio concreto de un recurso, les diría en papel o en una pantalla símil. Nosotros, por ejemplo, en el SAE, que es lo que usamos en Tucumán, tenemos una opción de desplegarlo tipo papel al expediente. Bueno, para situaciones en las cuales estás buscando algo puntual, quizás te conviene un formato símil papel si no tenés papel. Y para cuestiones en las cuales vos estás mirando en diagonal o miradas generales y rápidas, el digital puede ayudar mucho. Como cuando uno está leyendo titulares de diario que quiere pegar una mirada de qué pasó en el día, o cuando quiere ver la columna del columnista político o periodista que a uno le gusta, que quiere leerla con total grado de detalle, fijando, reteniendo información, ¿no? Creo que no hay ninguna más, me parece. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Muchísimas Bueno. gracias.